Evangelio de hoy lunes 30 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 36 al 40. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada. Y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, se nos presenta a Ana, una profetisa cuya vida dedicada al servicio de Dios resalta como un ejemplo de fidelidad y devoción. Este breve pasaje encierra una profundidad que, al reflexionar sobre ella, nos permite entrever la acción de Dios en los corazones que le buscan con sinceridad. Ana, una mujer de edad avanzada, viuda desde joven, decidió dedicar el resto de sus días a la oración, al ayuno y a la espera del cumplimiento de las promesas divinas. Su vida se convierte en un poderoso mensaje de esperanza y perseverancia. El contexto de este relato nos sitúa en el momento de la presentación de Jesús en el templo. María y José, siguiendo la ley de Moisés, llevaron al niño a ser consagrado al Señor. Es en este marco donde Ana, junto con Simeón, reconoce al Mesías en el niño Jesús. Lo que destaca en este encuentro es la capacidad espiritual de Ana para discernir la presencia del Salvador. Una capacidad que no viene de un conocimiento humano, sino de su íntima relación con Dios. Ana es presentada como una mujer que no se apartaba del templo. Este detalle es significativo, pues muestra que su vida estaba centrada en el culto a Dios. Para ella, el templo era más que un lugar físico. Era el espacio donde podía encontrarse con el Señor, donde su fe se fortalecía y donde mantenía viva la esperanza. Este testimonio nos invita a preguntarnos: ¿cuál es nuestro templo? ¿Dónde encontramos a Dios en nuestra vida cotidiana? Aunque ya no dependemos de un espacio físico para encontrarnos con Él, necesitamos un lugar interior, un corazón dispuesto a recibirle. La vida de Ana también es un ejemplo de cómo la fe puede dar sentido al sufrimiento. Viuda desde joven, podría haber vivido en amargura o aislamiento, pero eligió consagrar su dolor a Dios, transformándolo en una fuente de gracia. En lugar de quedarse atrapado en su pérdida, permitió que su fe le diera una nueva misión. Esto nos enseña que, aunque el sufrimiento es inevitable en nuestra vida, podemos encontrar en él una oportunidad para acercarnos más a Dios y para servirle de maneras que nunca habríamos imaginado. El ayuno y la oración, mencionados en el pasaje, son prácticas que Ana abrazó con fidelidad. Estas disciplinas no eran simples rituales, sino una expresión de su amor y dedicación a Dios. El ayuno simbolizaba su renuncia a las cosas pasajeras del mundo, mientras que la oración era el medio por el cual mantenía viva su comunión con el Señor. Este ejemplo nos invita a recuperar estas prácticas en nuestra vida espiritual, no como obligaciones, sino como herramientas que nos ayudan a centrar nuestra vida en lo que realmente importa. Ana reconoció en Jesús al Redentor,
No porque alguien se lo hubiera explicado, sino porque estaba profundamente conectada con el corazón de Dios. Esto nos recuerda que el discernimiento espiritual es un don que se cultiva en la intimidad con Dios. Cuando nuestras vidas están llenas de distracciones y ruido, corremos el riesgo de no reconocer la presencia de Dios, incluso cuando está frente a nosotros. Ana nos enseña que, para ver a Dios, debemos cultivar un corazón atento, abierto y lleno de fe. El testimonio de Ana nos invita a reflexionar sobre el valor de la espera. Ella pasó décadas esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Y cuando finalmente llegó ese momento, su corazón se llenó de alegría y gratitud. En un mundo que valora la inmediatez, esta lección de paciencia y esperanza nos desafía a confiar en los tiempos de Dios. A veces, la espera es el tiempo que Dios usa para preparar nuestro corazón para recibir sus bendiciones. El pasaje nos dice que Ana hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Este acto nos muestra que la fe no es algo que debemos guardar para nosotros mismos. Ana entendió que el don de haber reconocido al Salvador implicaba la responsabilidad de compartir esta buena nueva con los demás. Este aspecto nos desafía a preguntarnos: ¿estamos compartiendo nuestra fe con quienes nos rodean? ¿Estamos siendo testigos del amor de Dios en nuestra vida cotidiana? Ana nos recuerda también el papel crucial de los ancianos en la comunidad de fe. En una sociedad que a menudo desvaloriza a las personas mayores, la figura de Ana resalta la sabiduría, la experiencia y la fe inquebrantable que los ancianos pueden aportar. Su testimonio nos invita a valorar a quienes han caminado antes que nosotros, a aprender de su ejemplo y a buscar su consejo. El pasaje concluye con un enfoque en el crecimiento de Jesús. Nos dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta descripción nos invita a reflexionar sobre nuestro propio crecimiento espiritual. Así como Jesús creció en sabiduría y gracia, nosotros también estamos llamados a crecer en nuestra relación con Dios. Este crecimiento no sucede de manera automática. Requiere esfuerzo, dedicación y una apertura constante a la acción del Espíritu Santo. Ana, en su testimonio silencioso pero impactante, nos deja una lección valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con una mirada trascendente. Aunque perdió a su esposo en los primeros años de su matrimonio, no permitió que el dolor la consumiera ni que la desesperanza definiera su existencia. En cambio, optó por consagrar su vida al servicio de Dios en el templo, mostrando que incluso en medio de las pérdidas más profundas, es posible encontrar un propósito más elevado. Esta actitud nos desafía a transformar nuestras propias adversidades en oportunidades para crecer en fe y esperanza. La devoción de Ana al ayuno y la oración también nos muestran una forma de vivir en conexión constante con Dios. Su ejemplo es un recordatorio de que nuestras prácticas espirituales no son meros rituales, sino caminos para cultivar una relación más profunda con el Señor. En un mundo que valora la actividad constante y la productividad, Ana nos invita a detenernos, a dedicar tiempo a la contemplación y a la búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida diaria. El momento en que Ana reconoce al niño Jesús como el Salvador es un testimonio poderoso de la obra del Espíritu Santo en los corazones abiertos. No se nos dice que alguien le anunciará que este niño era el Mesías. Su reconocimiento fue fruto de su intimidad con Dios. Esto nos desafía a cultivar nuestra vida espiritual de manera que podamos discernir la acción de Dios en los momentos ordinarios de nuestra vida.
A menudo, Dios se revela en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Y solo un corazón atento puede percibirlo. Ana, al hablar a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, demuestra un celo misionero que no conoce límites. A pesar de su avanzada edad, no permitió que las limitaciones físicas o sociales le impidieran compartir la buena nueva. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias excusas para no dar testimonio de nuestra fe. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo, la comodidad o la apatía nos impidan compartir el amor de Dios con quienes nos rodean? El testimonio de Ana también destaca el poder de la perseverancia en la fe. Durante décadas, esperó la llegada del Mesías. Y cuando finalmente lo vio, su corazón se llenó de gozo. Esta espera prolongada nos enseña que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque a menudo no en los tiempos o formas que esperamos. La espera, lejos de ser un tiempo perdido, puede ser un periodo de preparación y crecimiento espiritual. La referencia a la gracia de Dios sobre el niño Jesús nos lleva a reflexionar sobre el papel de la gracia en nuestra vida. Así como Jesús crecía en gracia y sabiduría, nosotros también estamos llamados a crecer en nuestra relación con Dios. La gracia no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Es un don que nos concedemos libremente, pero que requiere de nuestra cooperación para fructificar en nuestra vida. El contraste entre la edad de Ana y su fervor espiritual nos muestra que la pasión por Dios no disminuye con los años. De hecho, en muchas ocasiones, la edad madura nos ofrece una perspectiva más profunda y una fe más sólida, fruto de años de experiencia y reflexión. Este mensaje es particularmente relevante en una sociedad que a menudo desvaloriza a las personas mayores, recordándonos que cada etapa de la vida tiene un propósito, y que los ancianos tienen un papel crucial en la transmisión de la fe. El encuentro de Ana con Jesús en el templo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de los lugares sagrados en nuestra vida. Aunque podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar, los espacios dedicados al culto y la oración tienen un significado especial. El templo fue para Ana un lugar de encuentro con Dios, un espacio donde su fe se fortalecía y donde podía esperar con esperanza el cumplimiento de las promesas divinas. La figura de Ana nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento o una creencia, sino una forma de vida. Su dedicación al ayuno, la oración y el servicio en el templo muestra que la fe requiere acción, compromiso y perseverancia. Este ejemplo nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa, a buscar formas concretas de servir a Dios y a los demás en nuestra vida diaria. El acto de hablar a los demás sobre el niño Jesús resalta el carácter misionero de nuestra fe. No estamos llamados a guardar para nosotros mismos las bendiciones que recibimos de Dios, sino a compartirlas con el mundo. Este aspecto del testimonio de Ana nos invita a ser valientes en nuestro testimonio, a hablar con alegría y convicción sobre la acción de Dios en nuestra vida, y a ser instrumentos de esperanza para los demás. La vida de Ana es un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, o para encontrar un propósito en Dios. A pesar de las dificultades y las pérdidas que enfrentó, eligió dedicar su vida al servicio del Señor, encontrando en él la fuente de su esperanza y alegría. Este mensaje es especialmente alentador para quienes sienten que su vida carece de sentido o propósito.
recordándoles que Dios siempre tiene un plan para ellos. La espera activa de Ana, llena de oración y dedicación. Es un contraste con la actitud pasiva que a menudo tenemos frente a las promesas de Dios. En lugar de simplemente esperar que Dios actúe, Ana nos muestra que la verdadera espera implica preparación, fe y acción. Esta lección nos desafía a participar activamente en el plan de Dios, a trabajar en nuestra vida espiritual y buscar formas de colaborar con su obra. El reconocimiento de Jesús como el Mesías por parte de Ana también nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para reconocer a Dios en nuestra vida. A menudo, estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones y tareas que no nos damos cuenta de las formas en que Dios se manifiesta en nuestro día a día. Ana nos enseña que, para ver a Dios, necesitamos un corazón abierto, una mente atenta y una vida en comunión con Él. Ana no solo es un ejemplo de esperanza, sino también de transmisión de fe. Su decisión de proclamar a todos sobre el niño Jesús nos revela el valor de compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. En ella vemos una vida llena de gratitud, que no se queda en el ámbito privado, sino que encuentra su expresión en el testimonio público. Este acto nos recuerda que, cuando reconocemos la acción de Dios, somos invitados a dar a conocer su amor y su plan para la humanidad. Es una invitación a ser testigos vivos, a no ocultar la luz bajo un celemín, sino a compartirla para iluminar el camino de los demás. El testimonio de Ana no se detuvo en el momento de aquel encuentro. Su vida misma se convirtió en un mensaje. Cada palabra y acción suya después de ver a Jesús seguramente reflejaba la alegría y la paz que había encontrado. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser un evangelio vivo, sin importar nuestras circunstancias. Podemos vivir de manera que otros vean en nosotros la presencia de Cristo, reconociendo que nuestras acciones hablan tanto como nuestras palabras. La figura de Ana también desafiaba nuestra comprensión del tiempo. Pasó décadas en el templo esperando al Mesías, y su encuentro con Jesús fue breve, pero profundamente transformador. En nuestra sociedad apresurada, que busca resultados inmediatos, Ana nos enseña el valor de la paciencia y la confianza en los tiempos de Dios. La vida espiritual no es una carrera de velocidad, sino una maratón, donde cada paso, cada oración, cada momento de espera tiene un propósito en el plan de Dios. En el relato de Ana podemos ver un ejemplo de lo que significa ser fiel hasta el final. Su dedicación no flaqueó a pesar de las dificultades. Este aspecto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Dios en los momentos de prueba. ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes en nuestra fe incluso cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones? ¿Podemos confiar en que Dios está actuando, incluso cuando todo parece en silencio? Ana es una mujer que vivió en la simplicidad, pero encontró en esa vida sencilla una profundidad espiritual extraordinaria. Esto nos recuerda que no se necesitan grandes obras o hazañas para estar cerca de Dios. Es en lo cotidiano, en los pequeños actos de amor, servicio y oración, donde podemos encontrar una conexión íntima con Él. La vida de Ana nos inspira a buscar a Dios en nuestras rutinas diarias, transformándolas en actos de adoración. El reconocimiento de Jesús como el Salvador por parte de Ana también nos muestra que, para comprender las obras de Dios, necesitamos un corazón humilde. Fue su humildad, su dependencia de Dios y su disposición
A escuchar al Espíritu Santo, lo que le permitió ver en un bebé al Redentor de Israel. Este detalle nos invita a abandonar nuestro orgullo y a acercarnos a Dios con un corazón sencillo, dispuesto a ser moldeado por Él. El papel de Ana como testigo de la llegada del Mesías no fue menos importante por su avanzada edad. Esto nos enseña que Dios puede usarnos en cualquier etapa de nuestra vida. A menudo subestimamos la capacidad de los ancianos para ser instrumentos de Dios. Pero Ana nos muestra que la experiencia, la sabiduría y la fe acumuladas a lo largo de los años son recursos invaluables en el reino de Dios. Su ejemplo también nos llama a vivir con un sentido de propósito más allá de nosotros mismos. Ana no vivió para su propia comodidad ni para buscar placeres pasajeros. En cambio, dedicó su vida a algo eterno. A preparar su corazón para Dios y a hablar de su amor a los demás. Este propósito trascendente nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo para lo que realmente importa. El relato de Ana se convierte en una invitación a vivir con esperanza, especialmente en un mundo que a menudo parece dominado por el cinismo y la desesperanza. La esperanza de Ana no era una simple expectativa, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Esa misma esperanza está disponible para nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Porque el mismo Dios que fue fiel a Ana es fiel a nosotros. Finalmente, Ana nos recuerda que la verdadera felicidad no está en las cosas de este mundo, sino en el encuentro con Dios. Ese momento en el que vio a Jesús fue el culmen de su vida, llenándola de una alegría que no podía contener. Que podamos aprender de Ana a buscar esa felicidad que no pasa, a encontrar en Dios nuestra mayor satisfacción y a compartir con los demás la alegría de haberlo encontrado. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.